Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Es evidente que el ser humano tiene una memoria selectiva, y en esa memoria selectiva cada uno de nosotros podemos elegir, podemos esconder en el rincón de los recuerdos, o podemos tener muy presente cada una de las cosas que elegimos. Cuando se nos ocurrió hacer este programa hace muchos años, y buscamos un título, dijimos ayer y hoy porque el ayer es una cuestión constante. Los errores y los aciertos del pasado tienen que servir de guía para un futuro inmediato. Y cuando decimos que este programa es la memoria del futuro, se está refiriendo a que el presente es un instante, porque lo que usted termina de escuchar ya pertenece al pasado. Y lo que estoy por decir corresponde al pensamiento del futuro, pero que inmediatamente dicho se transforma en el pasado. Por lo tanto, en este ejercicio de saber qué nos corresponde y cómo podemos seleccionar en esa gran computadora que es el cerebro humano, cada uno de nosotros elige qué borrar de la memoria, qué congelar, qué tratar de no tener presente para que no lo perturbe, y qué cosas buenas, interesantes, lo motivan a uno para la búsqueda de esa provisoria felicidad. Bien, dicho esto, tratando de definir de alguna manera en borrador al ser humano, los pueblos que manejan su tradición perduran más allá de los episodios. No hay ningún pueblo en el mundo que haya manejado mejor la tradición que el pueblo judío. Por eso tienen más de 5.000 años. No de libros de historia, sino de tradición. Es decir, de padres a hijos se va trasladando usos, costumbres, formas, pensamiento, religión. Nosotros apenas tenemos como país 207 años. Nada. 2 siglos y un ratito. Sin embargo, no solamente menospreciamos nuestro pasado, hemos destruido desde el cabildo, que le sacamos la mitad porque un día se nos ocurrió, hasta cada uno de los símbolos que iban envejeciendo para construir un edificio de departamentos sin privarnos de nada, destruyendo la propia historia edilicia que refleja un tiempo y una forma, y cuando uno anda por el mundo se da cuenta que le presentan lugares de 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos, y uno dice, ¿500 años? Sí, 500 años. Y nosotros casi no tenemos ninguna referencia 200 años para atrás. Entonces, en esa demostración de que no tenemos cultura reparadora, es decir, no guardamos a nuestros ancestros y a nuestro pasado, todo se diluye, todo se confunde, y todo es mucho más permeable para que adaptemos usos, costumbres, gustos de otras latitudes, y así se nos pueda penetrar, no solo culturalmente, sino políticamente, económicamente, y se nos hace creer que somos libres e independientes, y terminamos siendo dependientes y escasamente libres. Y cuando se produce la negación de un hecho histórico como la reconquista de Buenos Aires en las primeras 2 invasiones inglesas, y se la esconde, y ni siquiera la ciudad de Buenos Aires la tiene como calendario para festejar o para conmemorar, y cuando hoy el presidente no va a ir a la conmemoración del Día del Ejército porque confundimos a los malos de las Fuerzas Armadas con la institución militar, que nació justamente rechazando los ingleses en los patricios aquellos originarios, y que después fue la base con la que se creó unos días posteriores al 25 de mayo de 1810 nuestro ejército argentino.
Hubo aquel gesto de bajar un cuadro que le hicieron hacer al jefe del comando del ejército, pero resulta que mientras se hacía eso, la hermana de quien mandaba bajar eso, que era presidente de la Nación, había sido funcionaria del proceso militar, hoy gobernadora de Santa Cruz. Es decir, cuando nosotros tenemos un cruce permanente de apariencia, pero después nos sumergimos en una historia confundida, no sabemos diferenciar instituciones de malas personas que hacen a las instituciones. Hay malos militares, muy malos militares, y hubo muy buenos militares, y deduzco, supongo que los habrá también hoy, que hicieron grande el desarrollo de la nación. Y cuando uno trata de transformar todas las cosas, y entonces en aras de la idea de que se puede hacer turismo, se cambian hasta las fechas patrias, y en lugar de hacer una parada militar, más allá de la lluvia, un 25 de mayo, se hace el sábado subsiguiente, y el señor ministro de Defensa dice: metimos la pata ante una arbitraria, absurda, y en una demostración palpable de la incapacidad de poner un cartel que en lugar de decir 1810 decía 1816, 2017, y que cuando la quiere arreglar dice: sí, fue un error, metimos la pata, pero lo habíamos tapado el 6 con un 0, pero se cayó. Si fuésemos un país en serio, al otro día el ministro presentaba la renuncia. Pero le importa a muy pocos. La verdad, le importa a muy pocos. Y por eso hoy el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no va a ir al acto, va a ir el jefe de gabinete, porque alguno le sugirió que no quedara emparentado con los militares para evitar que del otro lado le digan: Macri, vos sos la dictadura. Entonces, en este revoltijo de la mezcla de cosas, muy pocos saben que se conmemora el Día del Ejército por una decisión de otro general de la Nación, que fue Juan Domingo Perón, cuando en 1951 sacó un decreto y transformó este 29 de mayo, día no solamente de la creación de los primeros organizados que salieron a defender la patria militarmente, sino también día en que regresó el cuerpo del Libertador al país. Muy pocos saben esto, y hasta los propios militares creo que ni saben que Perón fue el que conmemoró con un decreto, a partir de allí, en 1951, con un decreto, los festejos del Día del Ejército, porque no había festejos del Día del Ejército. Y en aquel momento, en 1810, lo que apareció fue con los restos de los veteranos que habían rechazado a los ingleses en la reconquista de Buenos Aires, en las dos invasiones inglesas. Los ingleses hicieron a territorio patrio, contando la última, 9 invasiones militares, 9. Y entonces, mientras se tomó la decisión de conmemorar esa construcción de la formación del ejército, a partir de allí se hacían no solamente los desfiles, sino que desfilaban los reservistas, con un birrete, vestidos de civil, desfilaban los reservistas. Bueno, ahora en este desfile, en esta parada pequeña, porque como no hay casi nada en las Fuerzas Armadas, entonces se disimula con las bandas, desfilaron muy aplaudidos los veteranos de guerra por segunda vez en una parada militar. Pero como hay mentes obtusas, chiquititas, por allí alguna que escribió en las redes sociales que escuchar los aviones les hacía acordar a 1955.
La verdad, no le hacía recordar porque yo no había nacido, sino que ella había leído, y nosotros que sí estuvimos presentes y sabemos la masacre que hicieron en el 55, el homenaje de los aviones era para lo que habían hecho en Malvinas, no era que le hacía acordar a nadie lo de 1955. Y los veteranos de guerra que desfilaban, algunos en muleta que le faltaba una pierna, y que fueron muy aplaudidos, y que ya son personas grandes, fueron escondidas y negadas por la cúpula militar, empezando por allí, y el alfonsinismo desmalvinizó la Argentina en aras de un progresismo mentiroso, donde confunden las cosas sin darse cuenta que la mejor defensa que tiene una nación es tener fuerzas armadas competentes. Y hoy, que es el Día del Ejército, y que es el día en que regresa el Cuerpo del Libertador al país, no solamente se produce ese episodio, sino que también durante el gobierno de otra dictadura, de otro militar, de Juan Carlos Onganía, nace Montoneros, que después lo vamos a contar. Secuestran a Aramburu. Los militares en la Argentina han cometido gruesos errores y grandes virtudes. Y según querramos, lo ponemos a San Martín como ejemplo, y si queremos también, lo ponemos a un civil hecho militar como Belgrano, o a un gaucho hecho militar como Güemes, si queremos. Ahora, lo que no se puede entender es que Canal 7 no transmita la parada y lo haga TN con un impresentable conductor de sábados y domingos que tiene la señal de Grupo Clarín, que subestimó, achicó el tema de Malvinas, habló cada vez que se tenía que escuchar a las bandas él, se escuchaba él mismo, pero pocos saben que este personaje, durante el conflicto bélico, trabajaba para la BBC de Londres y era un argentino en Inglaterra quejándose de lo que habían hecho sus compatriotas. Este es el conductor impresentable que tiene TN los fines de semana. Y mientras las cosas se pasan de rosca con un ministro que dice metimos la pata, no metieron la pata, cometieron un acto de ignorancia tan grande, cometieron un acto de falta de supervisación tan estricto, que es propio del guitarreo radical y de la falta de capacidad en las realizaciones que han demostrado en la historia. No es nuevo esto. Por eso solamente se registra el guardapolvo blanco de Irigoyen y un puente que hicieron en Paraná para juntar con Santa Fe como obras de los gobiernos radicales. Y si no, que por favor alguien llame y me haga acordar todas las obras que hicieron. Y frente a esto que estamos diciendo, y frente a tanta ignorancia o a tanta memoria selectiva, terminamos de demostrar que esto es una anarquía completa, donde un ministro de defensa cree que 1810 y 1816 es lo mismo, y que ahora lo van a hacer senador para sacarlo de ese lugar y pagarle la factura interna del PRO a los radicales. Hoy es el día del ejército argentino, de los patricios, de aquellos que alguna vez, como descendientes de los resistentes contra las invasiones inglesas, formaron el ejército patrio que supo liberar luego a medio continente.